La sabiduría de Dios gobierna los mundos. La sabiduría de Dios gobierna los mundos en su legítimo movimiento y desarrollo milenario. Así es como es. Se puede decir que nunca ha sido diferente y nunca será diferente. Sin embargo, los movimientos y el desarrollo de los mundos mencionados, así como la vida de todas las criaturas en estos mundos, se están desarrollando de manera diferente a lo que la gente había imaginado hasta ahora. Hay muchas cosas mal comprendidas en las concepciones que los hombres tienen de Dios y, por lo tanto, se puede decir que la mayor parte de quienes piensan en la sabiduría de Dios actuando en la obra de la creación están equivocados. Y eso suele ocurrir incluso con personas que tienen una fe profunda en Dios. La acción en la obra de la creación es mucho más sencilla y fácil de lo que la gente espera. Todo sucede en un gran flujo de acontecimientos que lo abarca todo, al que podemos llamar una vida unificada de la obra de la creación. Todo es esta vida que contiene integralmente pasado, presente y futuro. El pasado, el presente y el futuro están unidos en unidad mediante el cumplimiento de las leyes de la voluntad de Dios en la creación. Es cierto que la sabiduría de Dios ya conoce con mucha antelación el desarrollo ulterior de todos los acontecimientos sobre los cuales en los mundos situados en la obra de la creación no se tiene ni la más mínima idea en ese momento. Esto se debe a que todo tiene lugar dentro del gran marco de la obra de la creación, en el que actúan como los pilares de la perfecta legalidad que fueron irradiados desde lo divino en el mismo momento de la creación inicial de la creación. Estos pilares absorben en sí mismos y posteriormente dan forma a todo lo que surge como la línea del ser de todos los habitantes de la obra de la creación. Vibrando en las leyes de la voluntad de Dios, todo en la creación es, pues, un solo acontecimiento cuando el pasado interfiere con el presente y moldea el futuro. Así, incluso ahora, en el reino de Dios, se sabe lo que se manifestará en lo profundo de los niveles materiales de la obra de la creación dentro de 10, 100, incluso 1000 años y de lo que nadie hoy tiene la más mínima idea. Sin embargo, no lo que sucederá en las subtramas individuales, sino lo que sucederá en la dirección principal del desarrollo. Y es precisamente el pequeño mundo de las personas en el que muchos todavía ven hoy como el centro de todos los acontecimientos del universo, la parte que eventualmente se someterá a la dirección principal del desarrollo. Todo finalmente se somete a una fuerza superior que proviene de lo divino, controla y guía los mundos en grandes círculos de desarrollo sobre los cuales todavía no se sabe casi nada en la Tierra. El mundo humano no quiere aceptar en su entendimiento esa interconexión de los acontecimientos que es parte necesaria de la justicia de Dios, de la que ninguna de las criaturas puede escapar de su alcance. En su presencia permanente es la interconexión de los acontecimientos al mismo tiempo que monitorea constantemente el grado de participación de las criaturas en el desarrollo de la individualidad y, por lo tanto, determina el destino futuro de cada criatura. Esta acción lícita en la naturaleza más elevada determina lo que se desarrollará en los hilos del destino de cada individuo y del conjunto. Es esta interconexión de los acontecimientos y lo que se desarrollará a partir de ellos lo que determina todo el desarrollo de todos los habitantes de la obra de la creación. Es por eso que
hay tantos llamados de la luz que alientan a las personas a acercarse, a alinearse con el propósito del Creador. La intención del Creador es precisamente esa armonía permanente activa que guía y alienta toda la vida en la obra de la creación para que solo conduzca a la go-vibración en paz y armonía creativa de buena voluntad. La omnisciencia de Dios ve incluso en los círculos más grandes del desarrollo mundial, así como en un evento aparentemente insignificante formado a partir de la voluntad previamente irradiada de una persona individual, al mismo tiempo también una consecuencia de la necesaria continuación de la que una vez vendrá. Todo fluye, se desarrolla, avanza en su destino o, por el contrario, se ralentiza y desaparece exactamente según las leyes que dan a todo un orden claro y, por tanto, una justicia inquebrantable para todo lo que es. Y en este desarrollo de todos los acontecimientos vivientes, también se cumple sobre los hombres y sobre todos los mundos la gran voluntad de Dios que lleva en sí la intención permanente del Creador. La voluntad de Dios aparece así como ayudante benévolo, como médico sanador, al mismo tiempo como juez y ejecutor del destino pronunciado incluso de la más pequeña partícula de vida, así como las partes más grandes del mundo y todas las subdivisiones en las partes del mundo ubicadas. Pero todo esto debe entenderse de otra manera que hasta ahora. Sobre todo, la gente no puede relacionar su comprensión de la sabiduría de Dios únicamente con esta subdivisión de materia, la que pertenece el universo y esta pequeña tierra. Según estas ideas, la gente estaba y sigue estando en la tierra aportado incorrectamente, porque el espíritu humano no solo está conectado a este mundo terrenal, sino que por su esencia interior también está conectado a una historia de toda la obra de la creación muchas veces mayor de lo que parece aquí en la tierra a primera vista. En esto radica el primer malentendido de gran parte de la gente. Para una persona, los hilos del destino se extienden desde el pasado, pasando por el presente hasta el futuro, cuando el pasado y el futuro, en sus mejores obras, casi nunca pertenecen a esta parte del mundo en su cumplimiento. El comienzo mismo del espíritu humano se remonta mucho más al pasado y también mucho más arriba, a otros reinos. Proviene de lugares donde la descomposición no es necesaria después del desarrollo inicial, como aquí en la Tierra, sino donde todo en su esencia es irradiado constantemente sin interrupción por el influjo de la fuerza de Dios y, por lo tanto, puede durar para siempre en su forma espiritual. El espíritu humano también pertenece a estos lugares por su propia naturaleza. Y aquí también se le da la promesa de la eternidad. Pero solo si, en su desarrollo hacia la madurez en la obra posterior de la creación, no se pierde en la búsqueda errante de los destellos de felicidad efímera que le ofrece el mundo de materia. Si se desvía del camino correcto de su dirección, se extravía y pierde su derecho a la eternidad. El resultado del camino del desarrollo lo decide la fuerza de la llama del espíritu que necesita estar en armonía con la armonía de toda la obra de la creación madura y pura. Si así lo quiere y lo sigue aquí en la tierra, podrá mirar con confianza el infinito del ser en niveles completamente ajenos a las especies espirituales que podemos llamar el futuro permanente de toda la obra de la creación. La creación en sus posibilidades y también en su inmensidad es la
obra de Dios que supera hasta ahora la comprensión de todas las ideas humanas y terrenales influenciadas por el mundo. Los hombres no conocen realmente de la obra de la creación ni la centésima parte de la verdadera magnitud de su grandeza y sobre todo el perfecto esplendor que en ella se encuentra. No se sabe nada aquí en la tierra sobre la verdadera ilimitación de todas las formas de belleza que se encuentran en los niveles individuales. Así, la conciencia del hombre se acerca casi siempre al momento primordial de disolución en la armonía que todo lo conquista y que impregna todos los lugares de perfecta belleza en los jardines del hogar espiritual, cuando al espíritu se le permite entrar en esos lugares. Solo posteriormente el espíritu entrante obtiene la fuerza para, por el contrario, experimentar plenamente su dichosa autoconciencia en los allá lugares de belleza de la perfecta armonía. De todo esto no se sabe nada. Además, nada se sabe sobre el hecho de que, si bien esta obra de la creación tiene un comienzo, no tiene un fin determinado por el Creador. Incluso esto es difícil de entender para la comprensión terrenal, porque es aquí, en el universo material, donde todo lo que surge contiene tanto el principio como el final. Sin embargo, esto se debe al hecho de que todo esto proviene únicamente de la continua obra posterior de la creación que nunca recibió la promesa de durar sin fin. La infinidad se aplica así a la obra original de la creación que se base enteramente, únicamente en el original espiritual. Sin embargo, mucha gente albergará dudas sobre el concepto de infinito. Para comprender la promesa de la duración infinita de la obra de la creación, el interior del hombre necesita llevar confianza en la bondad de Dios. Si la división espiritual de la creación en su conjunto vibra armoniosamente permanentemente en la luz de Dios, entonces, aunque sea una obra creada, puede durar para siempre. Si la vida de los habitantes de la creación primordial confirma permanentemente que esta obra enviada directamente por la voluntad del Creador es una buena obra, entonces todo lo que vive en ella y que lucha por el bien tiene derecho a la eternidad de su ser. Pero esto ya es algo incomprensible para la mente, porque la mente no puede insertar correctamente la grandeza del amor de Dios en sus reflexiones sobre la infinidad del ser. Al mismo tiempo, solo este amor constante de origen divino da sentido y esperanza a todas las vidas de los habitantes de la obra de la creación en la promesa de la infinidad de duración. La promesa de la infinidad del ser como infinidad de la vida en la obra de la creación surgió del amor de Dios y sólo de este amor es la verdadera manifestación de la vida a través de Parsifal, el guardián del vaso sagrado del Grial, recibiendo la nueva fuerza que fluye hacia la creación desde lo divino. La obra de la creación en su conjunto, nacida de la incomprensibilidad de la intención del amor de Dios, tiene por tanto un futuro en Parsifal y en el Grial sin necesidad de preocuparse por la perspectiva del fin. En la emanación del amor de Dios está contenido el sustento de toda vida en la creación que vibra en armonía con la voluntad de Dios. En este conocimiento también es posible encontrar la diferencia justa entre el ser espiritual, muchas veces más amplio, y la vida terrenal estrechamente limitada en su temporalidad limitada.
También en esto el hombre podría reconocer su verdadero gran papel que él mismo, aquí en la tierra, lamentablemente arrastra demasiado a la nada con su percepción temporal y estrecha del mundo. Millones de personas sufren de apego terrenal porque se han sometido a la opinión predominante de que todo lo real es solo lo material. La brevedad de la vida terrena mata el corazón del hombre que intuye la posibilidad de la infinitud del ser. Hoy, la comprensión racional del mundo y de la vida humana misma gobierna a la mayor parte de la humanidad terrenal. Sin embargo, si una persona levanta los ojos más alto, reconocerá en su corazón cómo todo en la creación fluye en una comprensión completamente diferente del concepto de tiempo. Sabe también cómo se manifiesta la voluntad de Dios en la gestión de todos los acontecimientos en la totalidad de la obra de la creación. Desde el inicio de la creación, Dios tiene a mano multitud de devotos servidores para todo el cumplimiento de su voluntad, que cumplen hasta el último detalle los efectos de todos los acontecimientos lícitos en la creación. Dios no necesita intervenir personalmente en la vida individual de las personas u otras criaturas a quienes les suceden cosas en sus vidas que los guían y dirigen más allá a través del espacio y el tiempo. Además de todo esto, tiene en todos los lugares los fieles servidores mencionados, quienes en el cumplimiento de la perfecta sabiduría la dirigen para que todo lo sembrado regrese al lugar de su origen. Estos fieles servidores son todos aquellos que pertenecen a las especies esenciales en la creación. En los niveles primordiales de luz, es decir, por encima de las materias, con seres primordiales sirvientes conocidos como ángeles, que tienen en su interior una fuerza primordial que Dios les ha dado para actuar. En las luminosas alturas espirituales de la obra primordial de la creación, y en parte también en los niveles sutiles más ligeros de la obra posterior de la creación, las especies espirituales también pertenecen a las multitudes de aquellos que sirven fielmente a Dios. Sin embargo, cuanto más lejos está de la fuente de la luz, menos confiable y fiel es la especie espiritual en su servicio al Creador. Por eso acabamos encontrando tanto arbitrariedad aquí en la tierra y, en consecuencia, completamente mala voluntad en el comportamiento humano. Se debe a la debilidad de muchas personas. Al mismo tiempo, Dios permanece completamente alejado de todas las pequeñas disputas terrenales que en sus manifestaciones reflejan principalmente inmadurez y también el apagado de la chispa espiritual del corazón humano. A diferencia de lo esencial, que lleva en sí mismo una devoción permanente al Creador por su esencia, porque no tiene libre albedrío, es el espíritu humano por la independencia que se le otorga en la toma de decisiones, el que no es confiable y muchas veces va contra las leyes en la obra de la creación, en la arbitrariedad de su propia voluntad. Por lo tanto, no es el espíritu humano aquí en la tierra el que participa en la gestión de los mundos en armonía con la voluntad de Dios, sino que es una especie esencial de servidores que dirigen el movimiento lícito y, por tanto, el desarrollo de los acontecimientos en armonía con la voluntad de Dios. Toda acción humana siempre se desarrolla única y únicamente dentro de los límites creados por lo esencial que de ese modo cumple fielmente la voluntad de Dios.
Esto es algo que aún le falta a la humanidad para comprender verdaderamente la voluntad del Creador que actúa en todas partes de la creación. La actividad humana está dentro de los límites definidos por la voluntad de Dios. La comprensión actual de la gente confirma que la mayoría de la gente cree lo contrario. Y esto es cierto incluso cuando la gente misma habla de creer que es la voluntad de Dios la que gobierna los mundos. Aunque mucha gente dice esto, no saben la esencia que hay en ello. Así que Dios no está flotando en las nubes en el espacio sobre esta pequeña tierra con todo lo que se encuentra en ella, incluidas las personas mismas, sino que es algo mucho más grande y perfecto, que interviene en todas las cosas visibles e invisibles con una consistencia inquebrantable de cumplir las leyes. Dios está lejos de este mundo gris de los hombres. No porque se haya alejado de él, sino al contrario, porque el mundo mismo de los hombres, con su voluntad y su acción, se ha alejado de la luz y, por tanto, de Dios. Los hombres se han alejado de la luz porque, escuchando la seducción del tentador, se han hundido con todo el universo conocido en profundidades alejadas de todo lo más puro y luminoso. Sin embargo, en estas esferas de claro-oscuros, la voluntad de Dios permanece inseparablemente presente. Sin embargo, no en que Dios mismo intervenga en las cosas y acontecimientos, sino que tiene para este fin a sus fieles servidores y cumplidores de la voluntad determinante predeterminada. A través del actuar de los sirvientes esenciales en cumplimiento de la voluntad del Creador, todo se dirige hacia abajo a través de los grandes niveles de las partes más sutiles de la obra posterior de la creación, cada vez más abajo hasta el universo material denso, aquí desde su principio hasta su fin. Todo excepto el propio mundo de la sociedad humana, que está formado por la voluntad de las personas, puede considerarse directamente sujeto al curso del desarrollo que cumple la voluntad del Creador. Desafortunadamente, la voluntad de la gente aquí en la Tierra todavía va en gran medida en contra de esta sabia gestión de los mundos. Si bien las motivaciones de las personas tienen una parte de buena intención en su voluntad, si esta intención es guiada por el pensamiento racional, su impacto muchas veces termina siendo completamente opuesto a la armonía que vibra en la obra de la creación. La razón de esto es el mal uso del don del libre albedrío al querer y decidir mediante el dominio de la razón por parte de los hombres. La gente aquí en la Tierra, utilizando su estrecha racionalidad, da forma a su propio mundo con todas sus manifestaciones sociales del bien y del mal. Sin embargo, a la gente todavía se le da terreno para ejercitarlos, aunque a menudo sea completamente incorrecto. La sabiduría de Dios colocó al hombre en este mundo de hombres como un cierto director que gobierna en la realización de sus deseos. Por lo tanto, se estableció con una confianza en la bondad humana que podría y debería prevalecer en última instancia en la toma de decisiones que siempre debería estar en armonía con la vibración de la chispa espiritual dentro del hombre. Así que, en cierto modo, también es parte de la sabia gestión de Dios sobre los mundos si la gente en la tierra comete errores al usar su don de libre albedrío, porque en esto pueden aprender a reconocer sus errores y con ello desarrollarse hacia su plenitud, lo cual solo es posible experimentando. Necesitan saber y comprender el verdadero significado de sus vidas.
Sin embargo, el hecho de que lamentablemente una gran parte de la gente todavía no lo consiga se refleja en el desarrollo actual del mundo humano terrenal. Esto también es parte de la gran sabiduría de Dios que gobierna los mundos. Para mejorar el mundo terrenal de las personas bastaría con lo más pequeño, que la mayor parte de las personas comenzarán a ocuparse seriamente de todo lo que pertenece al ser humano. De este modo, las personas se darían cuenta rápidamente de que hasta ahora han descuidado incomprensiblemente una parte necesaria de sí mismas, es decir, su propia yo interior espiritual. Rápidamente se darían cuenta de que la relación que muchos buscan desesperadamente en las cosas externas está dentro de ellos mismos, en la chispa del espíritu que exige el ejercicio de toda voluntad hacia el bien, expresada en armonía con la armonía del todo. De esta manera, el mundo de las personas en la Tierra podría encontrar rápidamente soluciones a todas las enemistades y adversidades que provocan muchas crisis, tanto en lo pequeño como en lo grande. Sin embargo, las personas ya se han alejado demasiado del propósito original que les fue inculcado en los niveles espirituales al comienzo de su viaje de desarrollo. Pero todo esto es una parte completamente olvidada de su propio pasado para una gran parte de la población actual de la Tierra. Por eso, naciones enteras se están ahogando en dificultades y todos los desarrollos posteriores que resultan de la influencia de su libre albedrío en la toma de decisiones conducen al colapso de su propia vida social. Y es por eso que también es posible considerarlo solo como una manifestación del amor de Dios, cuanto por la acción de servidores esenciales. Este desarrollo ahora se verá interrumpido por el hecho de que la dirección futura de la voluntad de las personas hasta ahora vendrá bajo la creciente presión de la luz que permitirá que el libre albedrío humano continúe actuando solo en el caso de pura y buena voluntad. Sin embargo, al mismo tiempo, junto con esto, también llegará a esta tierra la tan esperada iluminación en el conocimiento de todas las cuestiones espirituales del interior humano. Esto traerá un gran cambio en la vida de muchas personas. La chispa que ha estado dormida en una parte de las personas finalmente podrá encenderse para liberarse de todo lo que está mal. Sin embargo, aquellos que, a pesar de toda la ayuda preparada, no pueden despertar en su interior, poco a poco verterán el fondo en la tierra para sus futuras acciones. Para este tiempo de cambios, los servidores esenciales están procediendo en cumplimiento de la máxima justicia. Además, para este tiempo ya hay encarnados internamente en la tierra espíritus plenamente maduros a los que solo les falta ganar confianza en su conocimiento de la sabiduría de Dios que gobierna los mundos. El primero de estos espíritus también reconoce ya esta sabiduría divina y agradece por ella la bondad de Dios. Lo aceptan todo con gozoso elogios porque les proporciona una felicidad hasta ahora desconocida. Muchas de estas personas también son ayudadas en este momento en la tierra por el camino del Grial, que guía cada vez más los esfuerzos espirituales humanos hacia el verdadero conocimiento de la obra del mensaje del Grial. El camino del Grial alienta a cada espíritu humano a un despertar interior que es una condición para una comprensión adecuada del mensaje del Grial. Sin esta apertura, el conocimiento del mensaje del Grial sigue siendo un libro sellado con 7 sellos, aunque las personas entiendan algunas de las palabras del libro
con su percepción y mentalidad terrenales y son capaces de sentir la magnitud de la verdad contenida en ello. La verdadera iluminación, sin embargo, se presenta de manera muy diferente. Es satisfactorio, sanador, experimentado apasionadamente y al mismo tiempo libremente a través del gozoso deseo del bien. En esta dirección, muchas personas todavía enfrentan la verdadera iluminación de su espíritu. Pero el tiempo exige el surgimiento de una vida espiritualmente responsable en armonía creativa y armoniosa con otras personas, aunque viven con una percepción de pensamientos diferentes. El gozoso temblor del interior se convertirá en un terreno permanente que conducirá al descubrimiento de una forma completamente nueva de convivir con las personas. Por lo tanto, hoy ya es posible hablar del cumplimiento de los eventos aún esperados que vendrán a esta tierra. Esto también viene sucediendo desde hace algún tiempo y es solo una confirmación de la importancia de cumplir con todos los preparativos necesarios que debían preceder. Los preparativos ya están completos y los servidores esenciales están comenzando a actuar en el cumplimiento de los eventos que pertenecen plenamente a la sabiduría de Dios, trayendo iluminación para esta parte del universo a todas las personas vivientes en su interior que se esfuerzan puramente por el deseo que todo lo abarca para bien. Esto conducirá al cumplimiento de ese cambio en el desarrollo de esta parte del mundo de una manera que fue determinada por Dios hace muchos milenios.